El arte es una expresión creativa que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad en diversas formas y estilos. Aquí te proporcionaré una visión general sobre la historia del arte y algunos de los tipos más destacados. 1. Arte prehistórico. Incluye las pinturas rupestres, esculturas y artefactos de culturas antiguas como la paleolítica y neolítica. 2. Arte egipcio. Caracterizado por la arquitectura monumental, pinturas murales, esculturas y objetos rituales. 3. Arte griego y romano. La escultura clásica, la arquitectura como el Partenón, y las pinturas de vasijas son elementos destacados. 4. Arte románico y gótico. La arquitectura de las catedrales góticas y la pintura religiosa son características de este periodo. 5. Renacimiento. Un periodo de gran florecimiento artístico en Europa, marcado por figuras como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. 6. Barroco. Caracterizado por el drama, el movimiento y la riqueza visual, con artistas como Caravaggio y Rubens. 7. Neoclasicismo. Inspirado en la estética de la antigua Grecia y Roma, buscando la simplicidad y la claridad. 8. Romanticismo. Enfatizando la emoción, la naturaleza y la expresión individual, con artistas como Delacroix y Turner. 9. Realismo. Se centró en representar la realidad tal como es, destacando la vida cotidiana. 10. Impresionismo. Marcado por pinceladas sueltas y la captura de la luz en escenas cotidianas, con artistas como Monet y Renoir. 11. Postimpresionismo. Van Gogh y Gauguin son ejemplos, con énfasis en la expresión personal y el color vibrante. 12. Cubismo. Pioneros como Picasso y Braque exploraron la representación de objetos desde múltiples perspectivas. 13. Expresionismo. Centrado en la representación emocional y subjetiva, con artistas como Munch y Kandinsky. 14. Surrealismo. Buscó expresar el subconsciente y lo irracional, con figuras como Dalí y Magritte. 15. Arte contemporáneo. Amplio y diverso, abarca una variedad de estilos y enfoques, desde el pop art hasta el arte conceptual. Tipos de arte. 1. Pintura. Utiliza pigmentos para crear imágenes en una superficie. 2. Escultura. Modelado o tallado de materiales para crear formas tridimensionales. 3. Arquitectura. Diseño y construcción de edificios y estructuras. 4. Arte digital. Utiliza tecnología para crear obras de arte. 5. Fotografía. Captura de imágenes mediante la luz. 6. Arte cinético. Obras de arte que contienen elemento en movimiento. Bien, en la educación, el arte desempeña un papel crucial, al proporcionar una plataforma para la expresión creativa, el desarrollo de habilidades motoras y la estimulación cognitiva. A través de actividades artísticas, los estudiantes pueden explorar y comunicar emociones, promoviendo el desarrollo emocional y social. Además, el arte contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas como la observación y la memoria, mejorando el pensamiento crítico. La integración del arte en la educación fomenta conexiones interdisciplinarias y promueve la autoestima a medida que los estudiantes experimentan un sentido de logro. Además, el arte estimula la imaginación, la creatividad, habilidades esenciales para la resolución de problemas e innovación. Al proporcionar una plataforma para la expresión diversa, el arte también promueve la inclusión y la comprensión intercultural. En resumen, el arte en la educación contribuye al desarrollo integral de los estudiantes, abordando ciertos aspectos, como emocionales, sociales, cognitivos y creativos, que son fundamentales para su crecimiento y éxito en la vida. En la educación no solo enseña habilidades artísticas, sino que nutre el crecimiento holístico de los estudiantes, preparándolos para enfrentar los desafíos de la vida, con creatividad y comprensión intercultural. Cultura se refiere al conjunto de creencias, valores, normas, tradiciones, arte, conocimientos y comportamientos compartidos por un grupo de personas. Existen diferentes clases de cultura que se pueden distinguir, como la cultura material. Se refiere a los objetivos físicos que el ser humano crea y utiliza, como los edificios, artefactos, herramientas, vestimenta
y alimentos. Cultura simbólica. Esta se basa en los significados y símbolos compartidos por un grupo, como el lenguaje, rituales, normas sociales, mitos y valores. Estos símbolos son transmitidos de generación en generación y forman la identidad de un grupo. Cultura popular. Representa las expresiones culturales de las masas, como música, cine, deportes, moda y formas de entretenimiento. Es un reflejo de las preferencias y gustos de una sociedad en particular. Características de la cultura. Aprendizaje. La cultura se transmite de generación en generación a través de la educación y la experiencia. Simbolismo. Utiliza símbolos y significados compartidos como el lenguaje y los rituales para representar ideas y valores. Normas y valores. Establece pautas de comportamiento aceptadas y principios fundamentales que guían la conducta de los individuos en la sociedad. Es compartida. Es un fenómeno colectivo que un grupo de personas comparte creando una identidad compartida. Adaptabilidad. La cultura evoluciona y se adapta a lo largo del tiempo en respuesta a cambios internos y externos. Elementos de la cultura. Valores. Guían el comportamiento de los individuos de una determinada cultura. Por ejemplo, la solidaridad. Normas y sanciones. Es la normativa por la que se rigen las sociedades. Existen muchos tipos de normas, como por ejemplo la puntualidad y la no violencia. En caso de que éstas sean incumplidas, puede haber multas o arrestos. Creencias. Son ideas que comparten los miembros de una cultura acerca del ser humano, su propósito en el mundo. Símbolos. Son emblemas, formas o signos que contienen un significado dentro de una cultura y que representan su modelo de vida. Lenguaje. Es el código compartido que permite a los individuos comunicarse a través del habla. Tecnología. Son conocimientos que se aplican en una disciplina. Las grandes revoluciones tecnológicas trajeron cambios culturales profundos como el Internet y las redes sociales. Tipos de culturas. Según el aspecto socioeconómico, cultura de élite que se sostiene desde las altas esferas del poder. La cultura popular, manifestaciones y elementos culturales propios de un pueblo. Cultura de masas, bienes culturales presentados por los medios masivos de comunicación. Según el uso de la escritura, culturas orales o ágrafas. No conocieron la escritura, utilizaron la forma oral para transmitir sus tradiciones como culturas indígenas. Culturas letradas surgieron luego de la invención de la escritura. Según la religión, culturas teístas son aquellas que creen en una divinidad superior, por ejemplo Dios. Las culturas no teístas que otorgan poder a otras fuerzas como la naturaleza. Según la forma de producción, culturas nómadas no se asentaron de forma permanente en un lugar geográfico, por ejemplo los mongoles en Asia. Las culturas urbanas son aquellas que se desarrollaron en la ciudad, como el hip hop. Las culturas rurales, grupos que comparten tradiciones, costumbres, rasgos propios como la cultura shuar. Ejemplos de cultura. Cultura china se caracteriza por sus rasgos propios como la gastronomía, sus posturas filosóficas, su idioma y su religión. La cultura europea se caracteriza por la historia del arte, música clásica, arquitectura, literatura y gastronomía. Culturas precolombinas, civilizaciones americanas previas a la llegada de Cristóbal Colón. Estas son mexicanas, incas y los caribes. ¿Qué es la ciudadanía? La ciudadanía se refiere a la condición jurídica y política de pertenecer a una comunidad política, otorgando a los individuos una serie de derechos y responsabilidades. Los ciudadanos tienen que cumplir con las leyes y regulaciones establecidas por el Estado, así como votar,
en elecciones y participar en la vida pública. La ciudadanía implica también reconocimiento de ciertos derechos fundamentales como la libertad de expresión, de asociación y de religión, que deben ser protegidos por el Estado. Las características de la ciudadanía. Las características varían de un país a otro, pero generalmente incluyen derechos y responsabilidades, nacionalidad, participación política, identidad y pertenencia, igualdad ante la ley, protección y representación, derecho a la residencia y movilidad. Tipos de ciudadanía. Hay diferentes tipos de ciudadanía. Existe el tipo de ciudadanía por nacimiento, que se adquiere automáticamente al nacer en un determinado país. La ciudadanía por descendencia. Se obtiene si al menos uno de los padres es ciudadano de un país determinado. Ciudadanía por naturalización. Se adquiere luego de cumplir los requisitos legales establecidos por un país para obtener la ciudadanía, como residir durante un periodo determinado. Ciudadanía por matrimonio. Se obtiene al contraer matrimonio con una persona que ya es ciudadano de un país determinado. Ciudadanía por inversión. Algunos países ofrecen la posibilidad de obtener la ciudadanía a través de la inversión en la economía del país. Ciudadanía de doble nacionalidad. Algunos países permiten tener ciudadanía en más de un país. Además, es importante tener en cuenta que los derechos y las responsabilidades asociadas con la ciudadanía varían de un país a otro.